como lo he titulado y lo ven ustedes ahí en pantalla, es la vida cristiana produce imparcialidad. Y se basa en el capítulo 2 de la carta a Santiago, Santiago capítulo 2. Esa va a ser nuestra base bíblica para sustentar el tema que he traído en esta mañana. Hemos estado estudiando la carta a Santiago, por lo menos ya tenemos 4 clases sobre la epístola a Santiago y hemos logrado recorrer todo el capítulo 1. En la clase anterior vimos cómo la vida cristiana se relaciona con la palabra de Dios y cómo es muy importante que el cristiano no solamente sea un oidor de la palabra, porque es importante escuchar con una correcta disposición, sino que también el creyente debe ser hacedor de la palabra. Y lo vimos con la metáfora que nos presentó Santiago del espejo. Así que recorriendo la carta, la vida cristiana en relación con las pruebas, la vida cristiana en relación con la palabra de Dios, por ende, la vida cristiana se va a relacionar también en la forma como tratamos a nuestros hermanos o en la forma como nos relacionamos con nuestros hermanos. Y particularmente el texto que vamos a leer, pues va a mostrar este desafío en nuestra relación interpersonal como es la imparcialidad. Leamos el texto. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esa va a ser una pregunta fundamental en esta primera parte. Luego llama la atención por segunda vez, como lo hizo al principio, versículo 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora va de alguna manera a confirmar o a reafirmar el argumento con el cual está exhortando a la congregación. Si en verdad cumplís la ley real, mírenlo bien, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Santiago está siendo directo. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Digamos que es la manera correcta de proceder, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Voy a presentar el bosquejo para que lo podamos comprender, este texto de 13 versículos. Voy a dar 4 razones fundamentales por el cual la vida cristiana produce imparcialidad. 4 razones que el texto nos muestra. La primera, porque se basa en las cualidades internas de la persona. ¿Por qué? Se supone que los creyentes no nos dejamos llevar o impactar o impresionar por las apariencias. Eso suponemos nosotros, ¿no? Estamos hablando de algo que debiera ser natural en nosotros. No nos dejamos llevar, ni guiar, ni impactar por las apariencias. La segunda razón, porque es congruente con el propósito electivo de Dios. Y eso lo vemos en la segunda parte de nuestro texto, versículo 5 al 7. La vida cristiana produce imparcialidad porque en el reino de Dios, en el reino de los cielos,
hay gente rica y hay gente pobre. Es decir, en el reino de los cielos no se va a ver ese tipo de distinción que se ve aquí en la tierra, porque Dios ha elegido según su beneplácito y no por la apariencia, no por lo que los hombres puedan mostrar o impactar a Dios, sino según su propósito electivo. La tercera razón, porque es congruente con la revelación de Dios, porque a través de su palabra ya el Señor había dado directrices claras de cómo tratar a nuestro prójimo. Es decir, que yo no puedo tratar a mi prójimo, ni mucho menos a mi hermano, como yo quiera. Ya el Señor había revelado en su palabra el cómo tratar a mi prójimo y el cómo tratar a mi hermano. O sea que quien establece la forma, el método, es Dios, no somos nosotros. Y en cuarto lugar, porque es congruente con el juicio final. Pues evidentemente, si no tratamos como corresponde a nuestro hermano y a nuestro prójimo, pues evidentemente, ¿qué podemos esperar en el día del juicio final? Como lo dice uno de los textos del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que sí tiene repercusiones futuras en la forma como yo estoy tratando a mis hermanos en el presente. Hay repercusiones futuras. 4 razones para tener una vida cristiana con imparcialidad respecto principalmente a nuestros hermanos de la iglesia. Porque se basa en las cualidades internas de la persona, porque es congruente con el propósito electivo de Dios, porque es congruente con la revelación misma de Dios y porque es congruente con el juicio final. Vamos entonces a ver el primero, porque se basa en las cualidades internas de la persona, versículo 1 al versículo 4. Esa va a ser nuestra primera división del texto. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es lo que inicia diciendo Santiago. Nuevamente los trata de hermanos míos. Miren el versículo 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Casi que cuando Santiago dice hermanos míos, es porque lo que les va a decir a la iglesia en ese momento es algo que tiene el mismo pensamiento que viene hablando, pero va a añadir un punto diferente. Es decir, es toda una línea de argumentos que va dando, pero cuando dice hermanos míos, va a añadir un argumento nuevo a toda la línea que viene desarrollando. Viene un argumento nuevo o un tema nuevo que sigue esa misma línea, ese mismo desarrollo. En el capítulo 2 les dice hermanos míos, les llama la atención, va a introducir tal vez un argumento nuevo. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí está el tema del pasaje. La imparcialidad sin acepción de personas. Ese es el tema nuevo que va a añadir Santiago con su llamado hermanos míos. Y esto tiene conexión con el versículo 26 y el versículo 27. Recuerden que hablamos de la práctica de la verdadera religión, que la verdadera religión no es simplemente de palabras, no es simplemente de conocimiento, sino que debe llevar al creyente a la práctica. Una persona que experimenta la verdadera religión cristiana, pues es una persona que vive acorde a los estatutos de Dios. Es así que siguiendo la línea de la verdadera religión, pues es extraño que alguien que diga practicar la verdadera religión, pues haga acepción de personas. Es extraño que usted diga definitivamente yo estoy en el lugar correcto, yo estoy en el mejor de todos los lugares, pero en su relación interpersonal usted haga acepción de personas y se deje llevar e impactar por las apariencias. Eso es extraño y por eso Santiago dice, pero un momentico, no debe ser así. Y más si ustedes reclaman y dicen tener la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque el principal ejemplo del trato interpersonal lo hizo Jesús. Es decir, Él no hizo acepción de personas en su trato. Él igualmente le predicó el evangelio al más rico, pero le predicó el evangelio al más pobre.
Él sanó enfermedades desde los más ricos, pero también sanó enfermedades desde los más pobres. Así que Santiago quiere llevarnos a que nosotros seamos coherentes, coherentes. Si yo digo tener la fe de Jesús, quien tuvo un trato perfecto, cariñoso, adecuado con las personas, pues yo debo tener el mismo trato. Yo debo seguir su ejemplo. Por eso la verdadera religión no practica el favoritismo, como lo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Miren la palabra pobre subrayada, la palabra rico subrayada, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Como teniéndolo todo, se despojó a sí mismo por amor a su pueblo, para caminar entre nosotros, para predicar su palabra entre el pueblo, para acercarse a la persona más rechazada socialmente, pero también para acercarse a la persona más influyente económica y socialmente. Él debe ser nuestro mayor ejemplo, y Santiago empieza esta serie de argumentos poniendo en primer lugar de ejemplo a Cristo. Así que es un llamado a la coherencia. Si yo digo tener la fe de Jesús, pues yo debo imitar el ejemplo de Jesús en su trato interpersonal. Esa es la idea. Ahora vamos a mirar los ejemplos que nos pone Santiago. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. El ejemplo es exagerado, es supremamente exagerado. Santiago está siendo exagerado en su argumento, pero el Espíritu Santo utiliza la exageración del argumento de Santiago para hacerle entender a la iglesia. Cuando él habla de que entra un hombre con anillo de oro, no está hablando con un anillo de oro. Se está refiriendo a un hombre que tiene anillos en todos los dedos de su mano y todos los anillos son de oro. Esa es la expresión aquí en el pasaje. Él está poniendo un extremo exagerado. Es una persona que entra vestida de una manera tal que llama supremamente la atención por todas las cosas que tiene en su vestuario. Y todas las cosas que tiene en su vestuario son cosas supremamente lujosas y de oro. O sea que la forma como va a trabajar Santiago es de extremos. Nos pone a una persona muy llamativa, muy rica, muy rica, muy rica. Pero por otro lado nos pone a una persona muy pobre. Son dos extremos. La intención de Santiago es hacernos ver como iglesia qué decisión tomar cuando entran estos dos tipos de personas a la congregación. ¿Qué decisión tomamos cuando los vemos a estos dos tipos de personas? Claro, en el primer siglo, pues era diferente al día de hoy. Obviamente la forma de vestir, las prendas que utilizaban, el oro que adornaba sus vestidos es muy diferente al día de hoy, pero creo que en esencia el principio y la enseñanza sigue siendo la misma. ¿Y qué tal el segundo ejemplo? El hombre que viene vestido de una manera más bien sencilla, no llama mucho la atención en su forma de vestir, es más bien sencillo, viene a la congregación. ¿Qué actitud tomamos con esa persona? Ahora Santiago, vuelvo y repito, lo está llevando al extremo, dos extremos. El hombre muy rico, pero por otro lado el hombre muy pobre. Dos extremos. La palabra congregación que usa en el versículo 2 es la misma palabra que se usa para sinagoga. Claro está, y como lo explicamos en la introducción a nuestra carta, pues Santiago le está escribiendo a los hermanos que están en la dispersión, que son judíos, que han conocido el Evangelio de Cristo, ahora han salido de sus tierras por causa de la persecución, pero que se siguen congregando en la sinagoga. Así que aquí la escena es una sinagoga judía, donde se reúnen judíos que han creído en el Evangelio de Jesús. Y en esa sinagoga judía entra un hombre muy rico, pero al mismo tiempo entra un hombre muy pobre.
qué decisión tomar, cómo acercarme al uno, cómo acercarme al otro, qué actitud debo tener con uno, qué actitud debo tener con el otro. Y la iglesia tal vez no estaba reaccionando de la mejor manera, porque el mismo Santiago de alguna manera con su argumento los quiere culpar a ellos de que han sido parciales en su forma de relacionarse con las personas que llegan a la sinagoga. Por eso dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Ya él había notado que los hermanos de la congregación sí se estaban dejando impactar por las personas más ricas de la congregación. Y sí estaban tomando decisiones a favor de esas personas más ricas y les estaban dando un lugar de preeminencia, mientras que al más pobre lo estaban sentando en el piso. Esa es la idea. Ni siquiera había un lugar para la persona más pobre. La persona más pobre pues debía ocupar el peor de los lugares, el piso mismo era para esa persona. Así que la actitud y la forma de reaccionar de la iglesia no es correcta, porque si, como lo dice Santiago en el versículo 1, Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿por qué la iglesia se está comportando así o por qué está respondiendo de una manera inadecuada respecto a sus relaciones interpersonales? Pregunta: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, ¿no estarías juzgando por su apariencia? Esa es la pregunta. ¿No estarías juzgando por su apariencia? Y es que el trato que le damos a una persona por su apariencia lo hacemos porque nos convertimos en jueces. Ese es el punto. Porque hemos juzgado ya a la persona por su apariencia. Ahora, lo triste es que parece ser que la iglesia en la dispersión pues estaba obrando de esa manera. Ya Santiago había identificado ese pecado en la iglesia. Ya había notado que algunos líderes de la congregación tenían cierto favoritismo por las personas más adineradas de la iglesia. Había favoritismo. Qué novedad, ¿cierto? Creo que eso ha acompañado a la iglesia evangélica todos los tiempos de la historia, hasta nuestros tiempos. Se le da favoritismo a la persona económicamente mejor. Ahora, no es nada nuevo. Ellos lo están viviendo en este tiempo. Por eso la primera razón para el trato imparcial con nuestros hermanos, y lo grave es que eran hermanos en la fe, o sea, mi hermano en la fe, es no dejarse llevar por la apariencia, sino por las cualidades internas de la persona. Y hacia allá está apuntando Santiago, digamos que es el centro o el núcleo de su argumento, las cualidades internas de la persona. Debemos tomarnos el tiempo para conocer a nuestros hermanos sin juzgarles. Primero debemos tomarnos el tiempo para conocerlos, mis hermanos, antes de proferir juicio contra él o ella. Primero hay que conocerlos. Y hacia allá apunta Santiago, ni lo conocéis siquiera, y ya estás estableciendo un juicio contra él. Y ni siquiera le conocéis. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia? Bueno, no estaba tomando la mejor actitud. La congregación pronuncia juicio a base de la apariencia externa de los dos visitantes. Da el lugar de honra a uno y el de deshonra al otro, olvidando que, y miren la parte que es subrayado, junto a la cruz todos los hombres están al mismo nivel. Si usted puede subrayar eso, sería muy importante. Junto a la cruz todos los hombres están al mismo nivel. Creo que todos nosotros nos refugiamos y nos escondemos tras la cruz de Cristo. Algunos con mucho, algunos con poco, pero todos nosotros nos refugiamos tras la cruz de Cristo. Todos nosotros, mis hermanos. Pero voy a presentarles
el segundo argumento que utiliza Santiago para que en la vida cristiana pues se produzca imparcialidad con nuestros hermanos. Porque es congruente con los propósitos electivos de Dios, versículo 5 al versículo 7. Hermanos míos amados, aquí va otra vez. ¿Qué nos va a decir de nuevo Santiago? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Usted dirá, pero ¿qué se la trae con los ricos, Santiago? Es como si los ricos no le fueran de su agrado. No. Recuerden que yo tengo que interpretar la carta en su contexto, primeramente. Y lo que estaba pasando es que los ricos, económicamente ricos, estaban siendo hostiles con los más pobres. Y la parte más compleja es que decían ambos tener la fe de Jesús. Esa es la parte más compleja. Entonces los ricos no se estaban comportando como el Señor manda que se debe comportar un creyente rico con la iglesia, porque el Señor da directrices al respecto, sino que se estaban comportando de manera hostil con los hermanos de más escasos recursos económicos. Es por eso que Santiago toma esa realidad y da su argumento. Los pobres no los estaban teniendo en cuenta para algunas cosas importantes. Miren esto. Recuerdan que esta persecución de la dispersión se da en la primera etapa de la historia de la iglesia, en los primeros 50 años de historia. Y la persecución que se da en esos primeros 50 años de historia, generalmente, o más bien, primariamente, es iniciada por los propios judíos. Es decir, los judíos que creyeron en el Evangelio de Jesús, les tocó huir de la persecución de judíos que no creyeron en el Evangelio de Jesús. O sea que quienes eran los primeros que producían la persecución y que mostraban hostilidad eran los propios judíos incrédulos, muchos de los cuales eran muy ricos, tenían muchas posesiones, recursos económicos, y a estos que les tocó huir por la persecución, pues lo dejaron todo. Tuvieron que dejar todas sus pertenencias en Jerusalén, salir con sus esposas, salir con sus hijos, sin absolutamente nada. Así que estos judíos, algo malvados, eran muy ricos y no se estaban comportando de la mejor manera con los judíos más pobres que habían recibido el Evangelio de Jesús. Es por eso que Santiago, en su énfasis, es contra eso. Su argumento lo construye contra los ricos opresores y hostiles que están sirviendo de instrumento de persecución de la iglesia, para la iglesia. Así que él les recuerda que los pobres también tienen parte en el reino de Dios. Si alguien llegó a pensar que se puede ganar el reino de Dios por su adquisición económica o por sus recursos económicos, está muy equivocado. Santiago recuerda, en el reino de Dios también habrán personas pobres. También habrán personas de escasos recursos. No se nos olvide eso. Y aquí debemos comprender con amplitud el hecho precisamente de que el reino de Dios no es ganado, sino que se basa en el propósito electivo de Dios, es decir, de quien elige según su beneplácito o su voluntad. ¿Quiénes harán parte del reino de Dios? Los que yo quiera que hagan parte del reino de Dios, ¿cierto? Los que me caen bien a mí harán parte del reino de Dios. Los que se ven aparentemente bien o no harán parte del reino de Dios. ¿Quiénes harán parte del reino de Dios? Los que según el propósito electivo de Dios fueron precisamente llamados por Dios. Y es por eso que la convivencia y la comunión como iglesia aquí es una preparación para la comunión que vamos a tener con Cristo y con la iglesia en el reino futuro. Aquí es la preparación. El hermano que te tienes que soportar con paciencia lo vas a ver en el reino eterno. Va a estar contigo. El hermano que te incomoda cuando lo ves, lo vas a ver en el reino eterno. O sea que la comunión de la iglesia ahora, actualmente,
es una preparación, es un anticipo de lo que vamos a experimentar en el reino eterno todos juntos como hermanos y como iglesia bajo nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Es así que estos pueden ser pobres, pero son ricos en fe. La elección divina no significa que todos los pobres serán salvos, pero sí asegura que la pobreza no los coloca en una desventaja espiritual en comparación con el rico. Claro, por supuesto. Ellos, los pobres, están mejor en posición que el rico para comprender el propósito salvífico de Dios y ser atraídos a Él. Tampoco implica su elección que haya mérito alguno en la pobreza. Su elección para salvación se debe a un acto inmerecido de la gracia de Dios. Así que Santiago sí quiere dejar como enseñanza que todos los que hagan parte del reino de Dios, hacen parte del reino de Dios según el propósito electivo de Dios. Y ese propósito electivo de Dios nos debe llevar como iglesia a tener un trato en nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos de la manera correcta. ¿Sabe una cosa? Cuando yo no trato de manera correcta a mi hermano, yo le estoy diciendo a mi hermano que yo soy el que mando en el reino de Dios. Eso es lo que está pasando. Que yo soy el que mando en el reino de Dios. Sin embargo, muchas sorpresas nos llevaremos, mis hermanos. Muchas sorpresas nos llevaremos. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Por eso me refería, muy seguramente estos ricos eran judíos. No soportaban que los creyentes mencionaran el nombre de Jesús, el Cristo. No lo soportaban. Porque la misma palabra Cristo, Meshá, donde viene la palabra Mesías, el ungido de Dios, con una unción especial de Dios, no la soportaban en la persona de Jesús. Y no la soportaban porque no puede ser Jesús el Mesías, no puede ser Él. Hemos estado esperando tanto tiempo al Mesías y este no cumple las expectativas que estamos esperando, no puede ser Él. Pero cada vez que estos judíos hostiles intentan detener el evangelio y que se pronuncie el nombre de Jesús como el Mesías, el enviado por Dios, la iglesia más crece. ¿Sí ha notado eso? La iglesia más se multiplica, la iglesia más avanza, la iglesia más nombra el nombre de Cristo. La iglesia más testimonio da del nombre de Jesús. Y entre más quieran callar su nombre, la iglesia más alaba el nombre de Jesús. Y eso es lo que está pasando aquí. Quieren detenerlos, pero no pueden detenerlos. Muy seguramente muchos de estos creyentes estaban bautizando. Y lo estaban haciendo en el nombre de Jesús como testimonio a judíos incrédulos, de que ellos sí habían reconocido y habían aceptado profundamente al que había muerto en la cruz. Y esto no era para nada agradable ante los judíos más incrédulos. Por eso Santiago levanta su argumento para que comprendamos que de nada nos sirve complicarnos la vida en nuestras relaciones interpersonales si finalmente en el propósito electivo de Dios, Dios sabe quiénes hacen parte de su reino. Nosotros no elegimos, Dios es el que elige. Es así que tengo que aclarar que no todos los ricos son hostiles, por supuesto que no, y no es una clase en contra de las personas que tienen recursos económicos, como Bernabé, como José de Arimatea, como el mismo Nicodemo, como el propio Abraham. Fueron personas a las que el Señor bendijo mucho con sus bienes y les dio riquezas con el propósito de que ayudaran a los más necesitados y para la extensión del reino de Dios. Es por eso que un esclavo de Abraham se sentía feliz siendo esclavo de Abraham, porque la forma como Abraham le trataba con todos sus recursos y sus riquezas, pues efectivamente hace que este siervo se deleite sirviéndole a su Señor.
Así que tengo que ser claro también y tengo que ser justo. No estamos condenando el hecho de que Dios bendiga económicamente más a un hermano que a otro. Dios también bendice como Él quiere. Dios bendice como Él quiere. Y Dios extiende más su mano a unos que a otros económicamente porque Él quiere. Pero nos ha dejado en su palabra principios bíblicos de cómo actuar en esos casos. Aquí estamos enfocándonos solamente en los ricos hostiles. La epístola de Ogneto nos dicen, como testimonio para los cristianos en el siglo I, que obedecen las leyes existentes y sobrepasan con sus vidas las leyes. Este es el testimonio de los cristianos que están siendo brutalmente perseguidos. Aman a todos, pero todos los persiguen. Son desconocidos, pero son condenados. Son muertos, pero devueltos a la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Les falta todo, pero en todo abundan. Y es un testimonio de principios de finales del siglo I, y es la forma como la iglesia estaba viviendo en aquellos tiempos por la persecución, y hay que decirlo, principalmente de los poderosos y de los ricos. Eran ellos los que habían iniciado la persecución. Por eso el énfasis de Santiago. Muy bien, ahora veamos la tercera razón. Si hemos visto que la imparcialidad o el trato correcto hacia nuestros hermanos se debe, primero, en sus cualidades internas, no por su apariencia. Segundo, por el propósito electivo de Dios. Dios es el que elige. Pero tercero, porque es congruente con la revelación de Dios. Es decir, el Señor ya lo dijo por su palabra. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ya el Señor en Levítico capítulo 19, versículo 18, lo había dicho en su palabra. El pueblo judío sabía el mandato de Dios en cuanto a cómo relacionarme con mi hermano y con mi prójimo. Ya ellos lo sabían, ya en la palabra hay un principio establecido. Y Santiago llama esto ley real. En otras palabras, la ley de la realeza, la ley del rey o la ley del reino. Eso es lo que quiere decir. Y si nosotros preguntáramos en esta mañana, ¿cuál es la ley del reino de Cristo? ¿Cuál es la ley del reino de Cristo? La ley del reino de Cristo, no hay otra, y Santiago mismo nos lo ha resumido, es el amor. Y es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Esa es la ley real del reino de Cristo. Es la ley del reino de Cristo. Y más, porque esta ley real de amar a Dios y de amar al prójimo sintetiza o resume la ley moral de Dios. Lo que el Señor dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día del Señor, el día de reposo. Pues efectivamente estos mandamientos van en línea vertical con Dios. Es el amor hacia Dios. Pero luego dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ese quinto mandamiento conecta esa comunión vertical con una horizontal. Y ese quinto mandamiento es el codo. Es el codo. Hay 4 mandamientos verticales, hay 6 mandamientos horizontales, y el que empata las 2 líneas es el quinto mandamiento. Porque efectivamente lo que tenía que hacer el pueblo judío cuando recibe la ley era enseñarlo a sus hijos en casa, para que sus hijos, al recibir esa ley, pudiesen tener una comunión vertical con Dios y una comunión horizontal con los hombres. Por eso el quinto mandamiento está de quinto. Por eso está ahí. Él conecta tanto la parte vertical como la parte horizontal. Así que, amados hermanos, es la ley real la que nos debe motivar a relacionarnos con nuestros hermanos. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y en esencia creo que este versículo pues está resumiendo esta tercera razón que nos da Santiago. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es que están pensando que el maltrato entre hermanos o el juicio entre hermanos de manera equivocada no es pecado. Tranquilo, hermano Santiago, yo oro, yo no tengo dioses ajenos, yo participo de los cánticos, yo honro a mis padres, yo no miento. Sí, pero ¿cómo tratas a tu hermano? ¿Tienes preferencias y favoritismos? Pues más o menos eso es pecado. Entonces, no te justifiques en que has hecho muchas cosas más, en que dejas de hacer muchas otras, si en esta estás fallando. Y el llamado de Santiago es: si en esta estás fallando, has fallado en toda la ley. Ese es el llamado de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si entendemos el espíritu de este mandamiento, no matar, es como si Santiago estuviese diciendo: está bien, tú dices que no has adulterado, pero si has hablado mal de tu hermano o has cometido homicidio mental con tu hermano, ya pecaste. Y hermanos, les voy a decir una cosa. Uno cree que estas cosas, eso era para ellos. Uno aún lee esto y uno dice: pobre gente, no entendieron el evangelio del Señor. Pobre gente. Pero sabe una cosa, hermanos, creo que nosotros lo vivimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos podemos llegar a jactar en muchos mandamientos. El día del Señor, guardo el día del Señor. Pero en el mismo día del Señor se te nota el favoritismo y el juicio en tu boca por tus hermanos. Pero ¿cuál es la excusa? Estoy guardando el día del Señor. Pregunta: ¿en realidad lo estamos haciendo bien? Esto es para que pensemos. De lunes a viernes me porto más o menos, pero el domingo me porto bien. Y a nosotros nos pasa casi que todo el tiempo. Sacamos a luz muchas cosas que tal vez hacemos por la gracia de Dios y tratamos de suprimir lo que para nosotros no es tan importante o no es tan grave. Pero sabe una cosa, para el Señor sigue siendo grave. Y Santiago se lo está recordando a la iglesia. Es así como finalmente llegamos a nuestra cuarta razón o argumento. ¿Por qué la imparcialidad, nuestro buen trato con nuestros hermanos? Porque es congruente con el juicio final. Y aquí está el énfasis. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Recuerdan esa palabra, ley de la libertad? Está en el versículo 25, capítulo 1. Dijimos que es la ley de Dios. Es la propia ley de Dios, que ya no es una imposición o una carga para la iglesia, sino que esa ley de Dios nos da libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren esto. El creyente está en la obligación de guardar un equilibrio entre su hablar, que es la teoría, y su hacer, que es la práctica. Nuevamente, el último argumento del por qué tenemos que tener ese tipo de relación interpersonal con nuestros hermanos, pues también está apuntando a la buena conducta, a la coherencia de la vida cristiana. La libertad
no significa hacer lo que se quiere, sino hacer lo que se debe. Y para yo saber o para conocer qué es lo que debo hacer, debe haber una ley que me lo revele. O sea que no hay verdadera libertad si no hay ley. Es por eso que cuando el Señor le dijo a Adán lo que debía hacer y lo que no debía hacer, no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás, él experimenta libertad. Y libertad porque ahora sabe lo que debe hacer y puede hacerlo. La tergiversación de la palabra libertad en nuestros días es tremenda. Se entiende por libertad lo que la persona quiere hacer. Yo soy libre cuando me dejan hacer lo que yo quiero. Pero nunca se piensa que se es libre cuando tengo que hacer lo que debo hacer. Y es por eso que cuando los creyentes nos levantamos firmemente y decimos, nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer, pues nos ven como intolerantes precisamente, porque la palabra del Señor limita el comportamiento humano en muchas áreas y le indica al hombre que la verdadera libertad no es hacer lo que quiere, sino hacer lo que se debe según Dios. Ahora, mis amados hermanos, Santiago termina con la cuarta razón, llevándonos a pensar en lo siguiente. Si la ley de la libertad, que es la misma ley real, nos ha hecho libres, verdaderamente libres para vivir en el amor de Dios, entonces, ¿por qué somos tan duros con nuestros hermanos? Muchas veces. Y si tú ahora haces un juicio sin misericordia, pues recibirás un juicio sin misericordia. Es aquí cuando el texto nos lleva a vivir a la luz de la eternidad, a la luz del juicio final. Y vivir a la luz del juicio final nos debe llevar a pensar muy bien en nuestras acciones y en la forma como tratamos a nuestro hermano. Porque sabemos que en la forma como lo tratamos hoy tendrá repercusiones futuras. Pues ¿qué es lo que va a juzgar? Definitivamente la ley de la libertad será el instrumento que nos va a juzgar, mis amados hermanos. Ya la conocemos. Santiago mismo nos ha dicho que la conocemos. Y quiero terminar con tres oraciones en forma de aplicación. Son 3 oraciones. La primera, pedir perdón a Dios por practicar la discriminación con nuestros hermanos. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que pedirle perdón. Si tú sabes que has fallado en esto, hay que pedirle perdón a Dios. Y nuestro mayor ejemplo es Cristo. Lo hablamos desde el principio. Si tenemos la fe de Jesús, imitemos a Jesús. Pedir a Dios que haga crecer su amor en nosotros para amarnos como Él manda. Él ya ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Pero el amor crece, hermanos. El amor crece. Y en algunos se ve más que en otros. Entonces podemos pedirle al Señor en oración que nos haga crecer en amor para que podamos amar a nuestros hermanos como el Señor nos manda amar a nuestros hermanos. Y la tercera oración como aplicación es pedir a Dios que nos ayude a vivir a la luz del juicio final. ¿Sabe una cosa? Vivimos como si no hubiese un juicio final. ¿Por qué? Hacemos las cosas en nuestra vida cristiana como si no hubiese un día que nos vamos a encontrar de frente a nuestro Señor y le tengamos que dar cuentas de todo. Así que esto también debemos incluirlo en nuestra oración, pedirle al Señor que nos ayude a vivir a la luz del juicio final. Saber que todas las decisiones que tomamos hoy tienen repercusión en el futuro, mis amados hermanos. Y que el Señor nos ayude y nos guarde en esta tarea. Demos gracias. Señor, damos gracias por este tiempo que nos has dado.
porque nos has presentado por tu palabra por lo menos 4 razones muy importantes para mejorar nuestro trato y relación interpersonal con nuestros hermanos, sean ricos o no sean ricos, con todos en general, principalmente con nuestros hermanos en la fe. Yo te pido, Señor, que estas 3 oraciones estén muy conscientes y marcadas en nuestras vidas, de pedirte a ti, Señor, primero que nos perdones si hemos obrado mal con nuestro hermano, si nuestro juicio ha sido un juicio irresponsable, si nos hemos dejado llevar por las apariencias. Pero también te pedimos que hagas crecer en nosotros tu amor, Señor, porque aunque ya lo tenemos, en algunos todavía está muy débil y poco. Pero rogamos que ese amor para amarnos como hermanos crezca cada día más. Y en tercer lugar, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a vivir a la luz del juicio final. Saber que un día te veremos cara a cara y te tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. De que nuestras decisiones en el presente tendrán repercusiones en el futuro. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.